El 10 de junio de 1944, México pone en servicio la segunda locomotora de vapor hecha 100% en México, bajo la dirección del ingeniero José Cardoso y sin ninguna asesoría de ningún país del mundo, 100% mexicana. México a todo vapor, la locomotora Fidelita. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. La Fidelita es el nombre que los obreros de Acámbaro, Guanajuato, le pusieron a la locomotora de vapor 296, que fue construida en 1944 a iniciativa del brillante ingeniero mexicano José Cardoso. La máquina fue hecha por los obreros nacionales sin ninguna asesoría ni de Estados Unidos ni de ningún otro país del mundo, 100% mexicana. El nacimiento de esta brillante locomotora, proeza tecnológica, demostró a México la posibilidad de construir locomotoras, mismas que resultaban altamente costeables y de una mejor calidad que las norteamericanas, ya que regularmente nos enviaban a las locomotoras con desperfecto de segunda o de tercera, muy chatarrizadas. Te diré que ya con motivo de la guerra solo nos vendían, como lo he dicho, chatarra. De la guerra estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces enviaban a México lo que no servía. Aún así, los obreros de Acámbaro, Guanajuato, demostraron apego a su oficio, creatividad e inventiva en la construcción de esta locomotora. Anteriormente habían hecho la 295, que fue un prototipo, y después se hizo esta definitiva que se presentó al presidente en turno, en aquel tiempo el presidente Manuel Ávila Camacho. Esta locomotora 296 realizó sus recorridos en perfectas condiciones, funcionaba maravillosamente bien, sin falla alguna. Resultó una sorpresiva muestra de cómo el esfuerzo y la imaginación pueden sustituir la dependencia tecnológica, ya que estaba hecha 100% en México. Hoy pocos se acuerdan del significado profundo que tiene esta máquina, que es más que un resto de nostalgia detenido en un pedestal. Pocos se acuerdan que tuvieron que pasar largos meses en los que las mujeres se quedaban esperando a sus maridos en casa con las comidas recalentadas, y los hijos apenas veían a sus padres. Eran días de ardua e intensa labor en los talleres del ferrocarril, cuando luego de su jornada cotidiana, herreros, maquinistas, pintores, fundidores, electricistas, expertos, todos al fin, se quedaban a trabajar horas extras en aquella mítica casa redonda en Acámbaro, Guanajuato, buscando terminar esas dos máquinas de vapor, la 295 y la Fidelita 296. Estas significaban la liberación del yugo extranjero y el fin de la bota sobre el cuello, de la subordinación ferroviaria con otros países. No más máquinas que no se adaptaban a los caminos mexicanos, no más supervisores ingleses, franceses, norteamericanos, etc. y mantenimientos ajenos. El trabajo, hay que decirlo, se hizo, ojo, sin remuneración alguna. Hay que considerar esto para evaluar la noble labor del ingeniero José Cardoso y el equipo de brillantes obreros mexicanos. No cobraron nada. La construcción de la novia Fidelita fue toda una hazaña. No se había construido en talleres de primera, como los que había en ese tiempo en Aguascalientes o en San Luis Potosí, que eran los mejores de México, sino en talleres de segunda y de vía angosta, con escasez de maquinaria pesada, que eran tornos y martinetes. Los talleres de Acámbaro eran unos talleres olvidados desde la Revolución Mexicana y solo se dedicaban a hacer trabajos de reparación. Solamente reparaban algunas fallas en los trenes, realmente no hacían más. Sin embargo, eso no desalentó al brillante ingeniero mexicano José Cardoso y organizó y puso en marcha su idea de la creación de una locomotora mexicana. Así las cosas, hacia los años 40, la construcción de una locomotora en México costaba 80,000 pesos, contra los 385,000 pesos al tipo de cambio de aquel momento, que costaba la misma máquina
y en realidad enviaban chatarras o máquinas con fallas de Estados Unidos. La idea de mandar máquinas con fallas era para que México pagara técnicos y para crear una mayor dependencia de México hacia la tecnología norteamericana. Esto fue ya en el año de 1942. Era de esperarse que la simple existencia de la máquina de vapor Fidelita, 100% mexicana y muy barata, 80,000 pesos frente a casi 400 de la extranjera, pusieran el dedo en la llaga, el ojo del huracán. Las negociaciones entre ambos países, pero sobre todo, quedaba muy claro que México, si de trenes se trataba, ya no debería depender de Estados Unidos, ya que tenía a la máquina Fidelita. Sin embargo, esta máquina de vapor arrancó y cuando llegó sin problemas a Marabatío, se telegrafió a Acámbaro, donde todo era brindar, celebrar y festejar. Mientras que la señora del presidente seguía llorando tímidamente, al día siguiente, la Fidelita entró orgullosa y en perfectas condiciones a la estación de Tacubaya en México, en la Ciudad de México. Allí estaba ansioso un grupo de técnicos, miembros de la misión americana, que la revisaron de arriba abajo. No sé por qué se permitió eso. Los norteamericanos no tenían que haber tenido esa injerencia sobre tecnología mexicana. Debía protegerse el derecho de patentes y como un secreto de seguridad nacional, ya que era la movilidad en aquel momento. En aquel momento no había carreteras ni camiones como ahora. En aquel momento la movilidad nacional era a través de trenes. Las mercancías y los insumos para la industria se transportaban en trenes. Esa máquina era una joya tecnológica y un salto de México hacia una economía mejor, por lo cual, por seguridad nacional, nunca debió haberse permitido que esa misión norteamericana la revisara. Aún así, los técnicos norteamericanos duraron varios días revisándola, anotando y haciendo anotaciones, robándose patentes y desarrollos mexicanos. Al final de cuentas, emitieron un veredicto al presidente mexicano Ávila Camacho y dijeron que era una maravilla y que funcionaba perfectamente bien. Al mes de esta inauguración, al ingeniero Cardoso, este brillante mexicano le envió una sencilla carta al presidente Manuel Ávila Camacho. De manera respetuosa y atenta, decía la carta: me permito suplicar a su excelencia, señor presidente, nos dé su ayuda moral para construir otras 2 locomotoras más de vía angosta, para las cuales ya se cuenta con el material. Ojo, ya se contaba con el material necesario. Solamente se le pedía apoyo moral al presidente, es decir, nada. Y posteriormente que nos brinde la oportunidad de manufacturar también máquinas de vía ancha. Hay que aclarar que no estaba aportando nada el presidente Manuel Ávila Camacho ni nadie. Los obreros no cobraban, el ingeniero Cardoso no cobraba y eran recursos de su bolsa. Ellos lo fabricaron con sus propios ingresos de sus salarios. El presidente no dio nada ni el gobierno aportó nada. Solamente le pedían apoyo moral. Desgraciadamente se vivía el último capítulo de la gran era del ferrocarril de vapor y Fidelita tuvo una muerte prematura en 1947, cuando fue condenada a la chatarrización, para darle paso a una dama más fría pero efectiva, la de diésel. La hija del maestro Cardoso recuerda a su padre acariciando la caldera de esta brillante máquina de vapor. Mi papá, dice la hija, quería llorar, pero no se atrevía. Recuerdo que acarició ese día la caldera de la Fidelita. Lo hizo de manera muy especial. Dice su hija: yo nunca había recordado una caricia tan larga como la que le dio mi papá a la Fidelita antes de partir. El fin de esta maravilla tecnológica, la inestimable máquina de vapor mexicana, fue una decisión del presidente Miguel Alemán Valdés. Como paréntesis, vamos a hacer una reflexión del presidente Miguel Alemán Valdés. Recordemos que él fue el inventor del mito de los niños héroes y en un video que publiqué en este canal decía que había que cuestionar algunas otras acciones de su gobierno. Esta es una de ellas. Él fue quien supuestamente encontró 6 cadáveres en el cerro de Chapultepec, cuando en esa época histórica, para evitar enfermedades, se quemaban los cadáveres, fueran mexicanos o estadounidenses. En una guerra que llevaba casi 2 años, con miles de muertos y una guerra que aún no terminaba, la caída del castillo de Chapultepec no fue el fin de la guerra. La guerra continuaba y se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo al año siguiente hasta el 2 de febrero. En ese momento,
en el momento que ocurrió la batalla de Chapultepec, nadie iba a perder el tiempo de juntar y seleccionar a 6 niños héroes y sepultarlos en un solo lugar. Te diré que cuando fallecieron más de 2,000 personas entre mexicanos, estadounidenses y civiles, y la guerra continuaba, nadie iba a hacer eso. Sin embargo, este presidente inepto, Miguel Alemán Valdés, inventó el mito de los niños héroes. Regresando al tema de la máquina de vapor mexicana Fidelita, te diré que este presidente despreció a la tecnología mexicana. Decidió cumplir al pie de la letra con el Tratado de Bucareli y detener los avances y la tecnología mexicana. Así, ordenó contratar miles de técnicos con salarios en dólares y comprar cientos de locomotoras a Estados Unidos, y boicotear los avances y logros del ingeniero José Cardoso y su equipo de héroes mexicanos, condenando a la chatarrización, a la increíble proeza tecnológica que en ese momento era la locomotora Fidelita, y a que México perdiera esa tecnología. Aquí hay que aclarar que si bien la máquina era una máquina de vapor, la producción de carbón estaba en manos mexicanas y no implicaba una dependencia ni tecnológica ni de insumos. Es decir, el carbón no nos iba a costar gran cosa. Sin embargo, con el cambio a locomotoras diésel, el diésel estaba en manos de compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas, y la fabricación de locomotoras diésel era potestad de Estados Unidos. De esta manera, este inepto presidente, Miguel Alemán Valdés, condenó a México a la dependencia tecnológica por las locomotoras diésel y los técnicos norteamericanos y la compra de diésel a Estados Unidos. Eso fue lo que consiguió. Si hubiera optado por las locomotoras mexicanas y apoyar la tecnología mexicana, no dudamos que este ingeniero Cardoso hubiera también producido en su momento, con ayuda quizá de algunos otros científicos mexicanos, una locomotora diésel mexicana 100%. No se le dio tiempo ni se apoyó a estos brillantes inventores mexicanos. El trabajo, hay que decirlo, se hizo sin remuneración alguna y al mando se encontraba el gran ingeniero José Cardoso, el cual debería estar en la rotonda de los hombres ilustres. Honor a quien honor merece. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.